Si tú, como yo digo, eres el más inteligente o el más brillante de la mesa, estás en la mesa equivocada. Creo yo que hay que buscar esa mesa que te desafíe y creo que hay varios espacios que te pueden llevar a que tú te rodees de gente mejor que tú, que es lo que permanentemente hay que ir buscando. Un líder maduro que puede ser muy senior en su empresa, puede buscar otros espacios donde le ayuden efectivamente a retarse a sí mismo y efectivamente a seguir evolucionando. Amigos y colegas, ¿cómo están? Les quiero platicar que este episodio es súper especial. Estoy con un amigo y un gran profesional que admiro y además tengo el gusto de conocer en persona. Hoy estoy con Jeffrey Illingworth, quien se conecta desde su país natal, desde Ecuador. Les platico que Jeffrey tiene más de 20 años de experiencia en posiciones de alto liderazgo. Me parece que es un perfil muy único por la diversidad de industrias en las que Jeffrey ha participado, destacando en posiciones clave como CEO de la Bolsa de Valores de Quito, pero también ha sido director y consejero en comités de empresas grandes, de grandes conglomerados en Ecuador, donde él de manera directa ha gestionado una gran diversidad de negocios, desde industria automotriz, turismo, real estate, tabacalera, entre otros. Bueno, hoy por hoy, Jeffrey funge como Managing Partner en Grupo Andersen, que es una de las consultoras globales de mayor prestigio internacional. Jeffrey, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de New Mindset. Oye, Charlie, no sabes el gusto que me da verte. Son casi 15 años que estuvimos Sí, juntos en ese gran desafío que tuve en México y tuve el gustazo de trabajar contigo, así que muchas gracias por la invitación. gracias a ti, Jeffrey. Oye, Jeffrey, mi primera pregunta es para conocer un poco de lo que haces hoy. A mí me interesa mucho saber cómo fue posible integrar tu experiencia desde diversas industrias, porque yo lo que he visto es que más bien los profesionales tiendes a especializarte, ¿no? Pero en tu caso, tu trayectoria ha sido expansiva, ¿no? Yo quisiera comprender cómo fue que has logrado desenvolverte en diversas industrias y qué significa transferir conocimiento desde un lugar a otro. No, pues muchas gracias. La primera pregunta que me haces es qué es lo que estoy haciendo actualmente y realmente creo que tengo la fortuna de poder efectivamente hacer algo que me apasiona. Creo que todos debemos tener claro el propósito de nuestras vidas y el mío en términos generales es ayudar a personas o empresas a alcanzar el siguiente nivel. Creo que ese es un propósito y afortunadamente en los dos sombreros que traigo, como me presentaste como socio de la firma Andersen y como parte de la firma internacional REF, son dos temas que se complementan muchísimo. Andersen, como lo comentaste, es de las consultoras más grandes que hay. Actualmente soy socio de la firma y desarrollo justamente varios temas para ayudar a empresas a resolver esos temas que les quitan el sueño. Y ahí es donde he estado durante los últimos 30 años trabajando para diferentes empresas y hoy lógicamente ya en el rol de asesor. Y por otra parte, en la red REF, que es una de las redes más internacionales, más potentes de que hay para el desarrollo de altos ejecutivos, ayudamos a personas a que efectivamente al momento de compartir experiencias puedan definitivamente crecer y aprender. Así que creo que tengo la fortuna de, en mis dos roles, efectivamente ayudar a empresas y a personas. Eso es un poquito lo que estoy haciendo ahora, Charlie. Me gusta mucho, me apasiona mucho y creo que estoy poniendo en práctica lo que he aprendido y también, como te digo, siguiendo el propósito que creo que todos debemos tenerlo. Ya en línea con la segunda pregunta que me hacías del tema de esta gran pregunta, ¿no? El ser especialista o generalista. Creo que es un gran tema sobre la mesa y yo te cuento que desde niño fui muy inquieto, o sea, siempre me gustó abarcar varios temas y creo que ahí básicamente pensé en cuatro temas que me ayudan a Sí, tener mucha amplitud. Primero estudios, que creo que ya te conté, luego la parte profesional. Luego, en mi parte, ahora veo que está haciendo la tuya, el vivir en diferentes partes. Creo que el vivir en diferentes ciudades te da mucha amplitud y perspectiva. Y luego participar de espacios adicionales que son gremios, directorios y demás. Es decir, uno va definiendo si es especialista y generalista. Ambos son muy necesarios, pero creo que he pensado en estos cuatro temas que ayudan a que uno realmente se convierta en un generalista. qué interesante, Jeffrey. Oye, tengo otra pregunta eh, y es respecto al liderazgo. Lo que yo percibo es que
las empresas más exitosas se caracterizan porque tienen a líderes efectivos en las posiciones clave. Y bueno, la primera pregunta que tengo, Jeffrey, es ¿qué características o competencias desde tu visión son las que integran estos líderes efectivos? Pensando en lo que comentas de líderes efectivos, que creo que es un tema clave en las empresas el día de hoy, estuve pensando en el tema y realmente creo que si tú ves un poquito antecedentes e historia, cuando arrancan a entender a los líderes por allá por los 50, comienzan a identificar que el liderazgo va muy de la mano con el IQ de la persona, es decir, el conocimiento y la inteligencia que uno pueda tener. Y se consideraba que un buen líder era un tipo muy capaz. Eso fue en los 50 hasta los 70 más o menos. Y en los 70 nacen otro tema que es súper relevante, inclusive yo creo que más interesante que el IQ, que es el EQ, el tema emocional, que realmente se dan cuenta que una persona puede ser muy inteligente, pero para ser un buen líder tiene que tener un buen paquete de competencias, por así llamarlo, y un tema de emociones, y se siente que efectivamente tiene que combinar ambos temas. Pero esto es en los 70s. Y en los 2000 te das cuenta de que, bueno, tú eres un tipo inteligente, tú eres un tipo con muy buena caja de herramientas, pero la variable que se dan cuenta que es clave es otra ecuación ahí que se llama adaptabilidad, que es como el líder, a pesar de ser inteligente y a pesar de tener emociones, tiene que tener esa capacidad de adaptarse en el ecosistema donde está. Entonces creo yo que esa es un poquito la ecuación completa, que si buscas un líder debe tener esos tres temas relativamente balanceados y ahí podría efectivamente completarse un poco más. Pero me hablabas de, más allá de esta ecuación, que quería arrancar con eso, con lo que se espera que tenga un líder, o sea, realmente los temas básicos. Y ahí te digo un temita que me llamó la atención. El otro día justo estaba escuchando un estudio de Harvard donde habían investigado acerca de 300 de los principales líderes del mundo para ver cuál es el líder ideal. Y luego del estudio, que tomó años, como suelen ser estos estudios que hacen estos amigos, se dan cuenta que la gran noticia, uno esperaría, oye, más o menos dime qué hay que hacer para ser un buen líder, es de que no hay un liderazgo específico. O sea, realmente el liderazgo tiene que ser circunstancial de acuerdo a la situación y todos funcionan. Con lo cual, el primer tema que efectivamente yo quería comentarte, donde el tema del liderazgo es que uno tiene que ser seguro de sí mismo. O sea, hay que tener seguridad en lo que hace. Si eres un líder activo, inactivo, pasivo, no pasivo, confianza en uno mismo. Esa parte es fundamental. Luego creo que un tema que pasa mucho en el tema de liderazgo y se espera, y se ve mucho en temas, por ejemplo, deportivos que me apasionan a mí, es que el líder debe tomar decisiones. Sean buenas, sean malas, sean con información, sean información, se espera que un líder tome decisiones. O sea, creo que es un tema fundamental. Y por último, y pasa mucho en los temas deportivos, y estaba reflexionando el tema de los técnicos de fútbol, tienen que dar resultados. Se espera de un líder que dé resultados. O sea, por más que te pongas que tienes mucha seguridad y mucha autoconfianza, y además de eso tomes decisiones, tienes que tomar decisiones acertadas, tienes que dar resultados. Creo que es un poquito la fórmula de los tres temas claves que yo creo que funcionan en el liderazgo. Sí, y sabes que mencionas un punto que a mí me parece súper valioso, que hay muchos mitos afuera respecto a los perfiles de liderazgo donde se tiende a idealizar, ¿no? No, es que un líder debe de ser carismático, con una capacidad de persuasión, convencimiento, o deben de ser súper empáticos, con una conexión humana y eso. Y lo que mencionas al principio, a mí me parece súper clave porque derriba prototipos, Jeffrey, lo que estás planteando, que a mí me Correcto. parece totalmente real y me parece que a veces es un error que tanto empleados o los propios líderes en su mente tengan un prototipo como idealizando una figura, ¿no? Que solamente pasa en las películas, en la vida real no es así. Es correcto, es correcto. Creo que el tema del prototipo de líder, de que es el carismático o el hiperactivo o el extrovertido, no necesariamente es. Yo he tenido efectivamente líderes muy introvertidos de los cuales he aprendido un montón y han sido Sí. grandes líderes que han sido o me han transmitido un montón y no tienen ese estereotipo, con lo cual lo que tú comentas es real. El estereotipar algo no funciona porque el liderazgo tiene que ser circunstancial. De acuerdo al momento, uno tiene que efectivamente ir adaptando su estilo de liderazgo. Totalmente. Oye, Jeffrey, y hablando de liderazgo, te quiero hacer una pregunta.
Fíjate mi analogía, cuando tú estás entrenando para una competencia como un corredor, ¿no? En las etapas iniciales, quizás llevarlo de 0 a 100 y que tenga buenos tiempos en las etapas iniciales de su carrera es fácil, pero ya cuando están muy maduros, cuando es un corredor súper profesional, ya mejorar 1 o 2 décimas es súper difícil. En el liderazgo yo percibo lo mismo, ¿no? Que puede ser que en las etapas iniciales desarrolles muchas competencias, las exhibas, las pongas en práctica y crezcas. Pero ya en etapas maduras de liderazgo, yo lo que he visto es que humanamente ya tienes muchos arraigos y es difícil a veces evolucionar y seguir creciendo, porque ya estás muy maduro, porque me vuelvo a la analogía del atleta, que ya mejorar punto 1 o punto 2 es un gran reto. Y quería preguntarte, tú como líder senior, ¿no? Con 30 años de experiencia, ¿cómo percibes o qué se puede hacer para seguir desarrollando y que no pierdas esa capacidad de seguir creciendo a pesar de que ya estés muy senior? De acuerdo. No, no, gran pregunta porque creo que es el gran desafío para o atletas, como lo comentas, o para ejecutivos como tú y como yo, que ya tenemos cierta trayectoria y nos podríamos sentar en la zona de confort porque ya hemos cumplido en muchos de los temas, pero hoy realmente en un mundo tan competitivo, creo que siempre hay espacio para poder mejorar. Si tú, como yo digo, eres el más inteligente o el más brillante de la mesa, estás en la mesa equivocada. Creo yo que hay que buscar esa mesa que te desafíe y creo que hay varios espacios que te pueden llevar a que tú te rodees de gente mejor que tú, que es lo que permanentemente hay que ir buscando. Un líder maduro que puede ser muy senior en su empresa, puede buscar otros espacios donde le ayuden efectivamente a retarse a sí mismo y efectivamente a seguir evolucionando. Entonces yo creo que rodearte de gente más inteligente que tú, que si hay varios espacios donde puedes estar, el prepararte permanentemente en temas académicos, creo que también es otro desafío. El tema de participar, ahora está muy de moda en las empresas, el poder implementar directorios y con tu experiencia ayudar a otras empresas, es otro espacio lindísimo. Y tal vez para cerrar, se dice que no hay mejor manera de aprender que enseñar, con lo cual la docencia es un lindo espacio para seguir actualizándose y aprender. Entonces yo creo que pensando un poquito en el desafío del líder que ya se siente senior, por así llamarlo, oye, que tenga esa capacidad de volverse junior y poder aprender y reaprender nuevamente, que creo que es la parte que a todos nos pone en la mesa, ese gran desafío de seguir preparándonos porque uno tiene mucho más espacio para aprender del que piensa. Sí, qué buen insight. Jeffrey, tengo una pregunta respecto a gestión del cambio. En el contexto de los negocios globales, las condiciones cada día están más duras, le llaman un mundo VICA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. No, Y las empresas a veces pronuncian un discurso de que están preparadas para el cambio, pero a veces las estructuras ya grandes de empresas ya muy formales o también las tradiciones de empresas familiares no permiten que las organizaciones se adapten rápidamente a los cambios. Quisiera preguntarte, ¿tú qué has hecho en el pasado para preparar a las empresas para enfrentar el cambio? ¿Qué barreras son las que tú más comúnmente has enfrentado y qué has tenido que hacer para salir adelante en este contexto volátil, incierto, ambiguo? sí. Sin duda ese creo que es el gran desafío, como te comentaba, dentro de esa ecuación, en la parte final que es adaptabilidad. Creo que ahí estás buscando que el ejecutivo tenga ese tema y que el equipo pueda tenerlo. Y ahí tal vez, Charlie, ahorita que me acordé que trabajamos juntos en Philip Morris, yo te cuento una anécdota que el primer día que entré a Philip, acá en Ecuador, para trabajar, en el lobby, en el lobby había un letrero que decía, la única constante es el cambio. Sí, Ya han pasado casi 20 y pico de años de lo que vi ese letrero, pero realmente es un tema que los ejecutivos tienen que darse cuenta. O sea, debe saber cómo manejar la incertidumbre. Creo que es un tema fundamental. Tiene que haber demostrado de que puede ir navegando esos desafíos de la incertidumbre. Pensando un poquito en lo que te decía, que nos pasa a ambos, que nos vamos a preparar, creo que hay que ir desarrollando una nueva cualidad que es aprender a desaprender. Creo que en un mundo tan cambiante, ese esquema es importante porque a veces esos temas preconcebidos son los que te limitan y poder tener esa capacidad de retarte a ti mismo, creo que va a ayudar a que puedas manejar de mejor manera cosas nuevas que se te vienen, que tal vez lo que habías aprendido
no funciona resolverlo. Entonces creo que es otra virtud que los ejecutivos tienen que ir desarrollando, esa habilidad de desaprender. Y tal vez para ir cerrando es de que creo que en el tema de cambio me parece que uno tiene que ser un actor protagonista. O sea, creo que más allá de esperar que el cambio te tome una posición pasiva, creo que uno tiene que desafiar y entrar en una posición activa en el cambio, donde uno mismo se suba a la ola antes de que la ola te tumbe. Y creo que Sí. esa virtud de estar permanentemente tú encaminando el tema, o sea, va a llegar el cambio. Hay dos maneras de recibirla y tambalear en la ola, o permanentemente estar subiéndote y que eso sea un poco más de una antelación y una preparación a lo que pueda venir. Entonces yo creo que el ser activo en este tema es importante porque el cambio está ahí y va a venir. Jeffrey, pero esa postura que tienes proactiva, ¿no? Para estar sacando a los equipos del status quo, donde parece que no hay una necesidad, ¿no? O sea, si parece que el agua está tranquila, ¿no? Y tú eres proactivo y dices, oigan, en vez de esperar a que se nos revuelque el agua, ¿por qué no nosotros ahorita montamos X o Y iniciativa para adelantarnos? Eso implica mover a las personas y a los negocios de su etapa de confort, donde no necesariamente se perciba que es un buen momento, ¿no? O sea, puedes sacudir mucho las cosas con esa personalidad tan proactiva. A mí personalmente ese pensamiento innovador me parece que puede ser a veces como hasta provocativo, ¿no? Que te perciban muy provocativo, de decir, oye, pues están las cosas tranquilas, por qué nos propones otro cambio, Claro. otra mejora, ¿no? ¿Cómo gestionas eso, Jeffrey? ¿Cómo Mira, gestionas eso que no te perciban que estás provocativo? ¿Sí me explico? sí, sí. Sino proactivo. Sí, te entiendo el tema y creo que, a ver, tal vez esa llegue a ser una falla de fábrica que yo tengo. Ah, Y me ha pasado, ¿no? Y creo que lo voy aprendiendo en el camino, que hay que saber hasta dónde puedes empujar el carro, ¿no? Pedirle a una persona como Jeffrey que deje de empujar el carrito es difícil. Y es un tema natural para mí, en donde siempre estoy llegando a un punto y quiero avanzar al siguiente tema, pero no necesariamente el equipo va al mismo ritmo. Creo que en el camino me he dado cuenta a respetar un poquito algunos de esos temas y a poder saber cuándo y cómo empujar. Que creo que efectivamente es ese aprendizaje del líder adaptativo en las circunstancias, pero también permanente, estar retando al equipo, pero también tener el cuidado de no desgastarlo. Entonces creo que ese balance es el que hay que buscar. Pero yo prefiero, perdón que te diga, alguien que empuje el carro permanentemente. Y a mí sí me gusta que alguien esté permanentemente moviendo un poquito la vara un poquito más alta. sí, sabes que yo cuando he experimentado liderazgos que están empujando muy fuerte, ¿sí? Pienso que me ha tocado ver buenas experiencias y malas experiencias. Buenas experiencias cuando empujan muy fuerte el carro y luego hacen una pausa para que te recuperes, ¿no? Como integrante de ese equipo. Y otra vez vuelve, le metes el acelerador y luego otra vez mandas el equipo a mantenimiento, haces Correcto. otra vez un descanso. Pero también me ha tocado que te empujan y empiezas a caer en creatividad, empiezas a experimentar un poco de burnout. Y ahí es donde me parece que líderes que tengan esa capacidad, como tú mencionas, de adaptarse, pueden lograr percibir qué tan disruptivo es el cambio que están promoviendo y catalogar a las personas si están participando en algo verdaderamente transformador y tomar un tratamiento especial con ese equipo. ¿Estás de acuerdo? De Porque acuerdo. no es lo mismo tratar a un equipo que está sometido a cambios disruptivos que uno cambio mínimo, ¿no? Correcto. Correcto. Sí, sí, mira, es la analogía de la escalera, ¿no? Donde tú vas subiendo un paso, pero hay un escalón Sí, donde haces la pausa y sigues subiendo. Y creo que esa es un poquito la reflexión y lograr ese balance es el importante, tanto para el líder como para el equipo. Que el líder sepa sí. que tiene que ir logrando temas, pero también dando espacio, y que el ejecutivo sabe que luego de lograr un tema hay otro escalón arriba, porque uno es prisionero de sus resultados y al final del día cada vez te van a exigir un poco más. Entonces creo que tanto líderes como ejecutivos creo que tienen que ir encontrando ese balance y tratando de bailar al mismo ritmo. Sí, sí, correcto. Oye, Jeffrey, tengo otra pregunta respecto a cultura empresarial, ¿no?
lo que yo he observado es que los líderes en las empresas hacen muchos esfuerzos por crear una cultura empresarial que habilite crecer el negocio de una manera rentable, acelerada, pero dentro de un marco ético. Y a veces veo que empresas muy exitosas hacen grandes contrataciones de líderes que son efectivos para modelar la cultura, pero luego veo que a veces se topan con pared y buenas intenciones solo se quedan ahí impresas en un póster en la entrada de la empresa que nadie pone en práctica. Quisiera preguntarte, para ti primero, ¿qué es la cultura de una empresa y hasta qué grado los líderes tienen que ser protagonistas para modelar la cultura de un negocio? No, pues Charlie, es una preguntaza, ¿no? A mí me ha tocado vivir en grandes corporaciones multinacionales y también en empresas familiares, con lo cual creo que en ambos espacios comienza a ser un poquito el tema cultural. Y realmente la cultura es lo que pasa cuando tú no estás viendo a la gente lo que está haciendo. Y creo que efectivamente es lo que tienes que ir como líder olfateando para entender cómo se mueven esas dinámicas. Está la frase famosísima, ¿no? de Peter Drucker de que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y es verdad. Realmente creo que yo que he trabajado mucho en temas estratégicos, creo que el gran desafío es el tema cultural. Ahí es donde tal vez no se logran o no se logran las cosas. Y para lograr, creo que cambios culturales, porque al final del día, ese tema de estar normalmente desafiando temas, creo que hay que entender la cultura, pero hay que desafiarla. Y yo creo que algo que me ha ayudado mucho en mi vida personal, pero también en mi vida profesional, es cuando uno quiere cambiar temas culturales, tiene que crear hábitos. Y creo yo que ahí, por ejemplo, el lindísimo libro de James Clear de Hábitos Atómicos te calza muy bien como persona y como profesional para poder darse cuenta que si uno quiere hacer cambios culturales no se dan de la noche a la mañana. Uno tiene que tener como una metodología, focalizarse y darle mucho seguimiento para que estos cambios que tú estás provocando, no porque los quieres hacer, sino porque la empresa y el ecosistema los necesitan, efectivamente comiences a trabajar en esa cultura. Yo creo que ahí hay el tema de generar hábitos y darse cuenta de que este es un proceso que toma tiempo y poco a poco dándole seguimiento te das cuenta de que las personas y las empresas van adaptando esas buenas prácticas que creo que es importante tenerlas. Como tú decías, para que un líder lo pueda implementar, por así llamarlo, creo que la ecuación está en primero entender la cultura. O sea, creo que hay que hacer como esa foto actual y decir, perfecto, aquí está la cultura, que creo que es la que efectivamente a la empresa que llego, al área que llego o al país que llego, ahora que estás en Australia, creo que hay que entender ese tema cultural como primera etapa. Creo que hay que ser un poco humilde en entender cuál es tu ecosistema. Y luego de entender, tratar de adaptarse en una primera etapa, porque hay cosas muy buenas de cualquier tema de cultura. Creo que te aporta un montón el irte a una nueva empresa, un nuevo departamento, un nuevo país. Creo que es aporte en general. Hay cosas que aprender y adaptarse. Y creo que una vez que ya estás adaptado, creo que ahí tú puedes poner tu granito de arena en cómo mejorarlo. Entonces, creo que es un procesito, ¿no? Entender, adaptar y proponer. Creo que así es un poquito el cambio que debes tener una persona y un profesional en el tema cultural. Me gusta mucho cómo lo planteas, porque lo que estoy capturando, Jeffrey, es que para ti es un proceso, ¿no? Sí, Y, sí. sí, y pienso que es algo tan difícil de modelar, pero con la visión de que no es instantáneo y de que es un proceso, como lo mencionas, paso a paso, pienso que las posibilidades de que lo gestiones pueden elevarse mucho, ¿no? A Sí, sí, diferencia de acuerdo, Carlos. de querer llegar, poner un póster en la pared y, señores, a partir de mañana en esta empresa somos de color verde y todo es verde. Dices, pues, te brincaste partes del proceso que Master Jeffrey hablamos en el podcast. Dale, dale. Jeffrey, ¿sabes que una de las cosas que yo más disfruto y con mi audiencia es conocer los mejores secretos guardados de líderes y personas exitosas? Por favor, platícame un poco de tus rituales, de tus secretos, lo que tú has aplicado en los negocios exitosos donde has participado. Mira, buena pregunta, ¿no? En verdad los rituales, y hablando del famoso libro de los hábitos atómicos, creo que ahí te comienzas a identificar qué es lo que te funciona. Y más allá, ¿verdad? Yo he hablado mucho de la parte profesional, pero te voy a hablar de temas que también tienen una combinación importante de personal.
Y a mí lo que me ayudaba ya hace muchos años, y lo hacía de una manera no tan consciente, es el tema de hacer metas, o sea, el tema del ejercicio de metas. Ese es fundamental, te digo. Yo creo que lo comencé a hacer, como te digo, de manera muy espontánea hace muchos años, pero de manera muy estructurada hace unos 15 años atrás, de manera muy estructurada. Y el ejercicio ha ido evolucionando, ¿no? Mi ejercicio, y te lo comparto un poquito, es establecer, yo tengo 4 buckets donde pongo en primer tema, y no es menor, la parte personal. Si uno no está bien como persona, tu ecosistema no avanza. Entonces tienes que establecer metas de cómo puedes llegar a ser una mejor persona. Luego, partiendo de que el ecosistema de la persona es la familia. Creo que es el segundo bucket importantísimo. Luego, en nuestro caso, y creo que en la mayoría, el tema profesional. ¿Cómo te puedes seguir desarrollando profesional? Es 3 buckets súper relevantes y particularmente un tema que me ha ayudado mucho es mirar las finanzas personales. Creo que esos son los 4 buckets que yo permanentemente los observo. Hace unos 10 o 15 años hacía ejercicios anuales y los revisaba al final del año. Luego me daba cuenta que no salía tan bien y comencé a hacer revisiones trimestrales, como lo hacen las grandes corporaciones. Y en un mundo tan buca, ya he cambiado a hacer revisiones mensuales, porque a veces se me pasa el tiempo y me doy cuenta de que dejé de hacer algo que había puesto como meta mensual y ya el trimestre era muy difícil recuperar. Entonces, yo creo que el tema de metas es un lindo ejercicio para que lo hagan y creo que me funciona y creo que le funciona a la mayoría. ¿Cuál podría Jeffrey, ser esto, otro? esto que mencionas de tener tu ejercicio de autometas, que es algo muy conectado de autoliderarte a ti mismo, ¿te lo enseñaron o cómo lo adquiriste? Porque Mira, yo pienso que es algo raro, que es algo difícil, que realmente lo haces como empresa, pero como persona es muy difícil. te cuento de que cuando comencé a darle estructura, justamente fue cuando hace unos 10 años participé de este foro de ejecutivos. Y en el foro de ejecutivos, un ejercicio que arranca en enero siempre es haz tus metas y démosle seguimiento, y eso le comenzó a dar mucha más estructura a mi ejercicio de metas, y como tú dices, me lo enseñaron, lo hacía de manera intrínseca o sin tener tanta conciencia, y luego lo fui estructurando, y es un ejercicio que ayuda mucho y me ha dado mucha disciplina, mucho más de la que ya tenía. Creo que siempre fui disciplinado, pero las metas me permitieron no solo estar en el presente disciplinado, sino con un futuro un poquito más ordenado, y eso es lo que me ayudó a estructurar. Entonces, les recomiendo, creo que es un lindo ejercicio. No toma mucho tiempo y te ayuda un montón. Ahorita que me decías, me quedé pensando en otro tema y me acordé de otro que me ayuda mucho, que es un concepto que le llaman la arquitectura semanal. No sé si lo he escuchado, Charlie, de planear bien tu Sí, semana. sí. Yo realmente trato de que mi semana sea muy productiva, y para lograrlo trato de planear muy bien la semana. Y en temas que todos somos profesionales y personales. O sea, creo que hay que separar un bucket en el calendario para tener tiempo para hacer ejercicio, tener tiempo para pasar con la familia, para pasar con los amigos, para reuniones profesionales. O sea, tener un buen balance en la semana y tenerlo medio estructurado. Yo sí soy del domingo, bueno, con semana planeo, pero el domingo reviso mi arquitectura y afino los detalles para que el lunes sea productivo y el viernes sea productivo y el fin de semana sea productivo también, que es parte de un entorno familiar. Entonces, esta arquitectura semanal es un lindo ejercicio de ritual que sí ayuda mucho, Charlie, y le recomiendo que lo hagan. Mucho valor agregado y tal vez como último, me acuerdo ahorita que va de la mano con arquitectura semanal, tal vez medio old school lo que te voy a decir, pero yo sí tengo mi to-do list. Yo sí lo Sí. hago, de poder efectivamente tener mi listado de temas y estarlas haciendo un checking. Y yo en ejercicio tengo 3 temas grandes que quiero lograr en la parte profesional en esa semana, 3 temas grandes en la parte personal y mi buen listado de temas pendientes que tengo que ir resolviendo y semanalmente estar dándole un tracking adecuado para ver cómo avanzan, ¿no? Entonces, hay tantos desafíos, tantos temas que uno tiene que si no los ordenas, no tienes tu metodología, finalmente es difícil que los cumplas, ¿no? Entonces, tal vez el tema de metas, arquitectura semanal y los to-dos, esas podrían ser un poquito las recomendaciones que les doy a los oyentes. Jeffrey, esto que son procesos y estructura mental, que desde mi opinión poco se ejecuta ya en lo personal. ¿Tú has pensado en transmitirlos en algún momento o has hecho coaching hacia tus equipos para transmitirles esto, para enseñar a más personas a estos procesos mentales? Sabes que sí he tratado tal vez en la parte profesional de estructurar reuniones de seguimiento, por ejemplo.
semanales que Sí. me funcionan. Creo que funciona mucho la reunión semanal de seguimiento. No me gusta darle demasiada estructura a la gente. Creo que podría estar pensando, como tú dices, no es muy habitual que todos los ejecutivos sean tan estructurados y de procesos, sino quiero saturar a veces ciertos temas de creatividad que puedes perder al estar tan estructurado, pero sí trato de mis temas profesionales el poder meter temas justamente de estructura. Y en la parte personal, tal vez lo que me ha ayudado mucho, desde hace muchos años me metí en temas de mentoría, Charlie, por ejemplo, y trato de que en estas mentorías que justamente me recomiendan, oye, estoy un poco desordenado por aquí, oye, comienza a implementar procesos en tu vida. Si ya para tu empresa te das cuenta de que funcionan los procesos y la estructura, en tu vida personal, si lo haces de una manera muy sencilla, también funcionan. Así que creo que siempre trato, como te digo, como propósito de vida, transmitir temas a personas y en los espacios que he tenido sí he logrado transmitir algunos de estos temitas a mi ecosistema que me rodea, ¿no? Qué interesante. Felicidades por la iniciativa. Jeffrey, yo estoy súper agradecido por este espacio. Sé que tu agenda está muy complicada y créeme que valoro mucho tu tiempo. Estoy agradecido porque hayas participado en nuestro podcast de New Mindset. Este es un espacio diseñado para conectar a los líderes, a las empresas, con la finalidad de desbloquear el potencial humano a través de compartir experiencias que son basadas en evidencia, en conceptos estudiados por la ciencia. A mí me parece que tu experiencia desarrollando negocios exitosos y como un líder de alto desempeño es inspirador para muchos que estamos buscando cómo seguir creciendo como profesionales y como personas. Yo te deseo muchísimo éxito en tus futuros emprendimientos. Sé que la vas a seguir rompiendo ahora en este gran camino que estás abriendo en el Grupo Andersen. Te lo agradezco de corazón, Jeffrey. No, pues Charlie, agradecerte, en verdad me dio mucho gusto verte. Parece mentira, son 15 años que no nos vemos, pero parece que fue ayer, fue lindísima la conversación. Te quería felicitar por esta gran iniciativa de dar un espacio para poder efectivamente conversar y que efectivamente la gente pueda aprender de las experiencias que podríamos darles. Entonces, te felicito un montón por crear estos espacios y también desearte a ti muchísimos éxitos en este tema que estás emprendiendo. Está, pero lindísimo. Tengo una envidia, Charlie, de lo que estás haciendo, de darte este espacio para reinventarte. Y no, pues vivir en Australia, como dicen ustedes, debe ser una chulada. Así que diviértete un montón, disfruta y ojalá que sigamos en contacto. Me dio mucho gusto verte. Gracias a ti, Jeffrey. Un abrazo hasta Ecuador.